Buenas tardes. Hoy quisiera hacer un comentario sobre la economía argentina. Bien. Bueno, y como es habitual prácticamente, ¿no?, en los temas que toco sobre la economía, me refiero al gobierno actual, ¿no? Estoy leyendo en internet que en la revolución industrial, a ver, tengo por acá, en la revolución industrial no fue la máquina de vapor la máquina más importante, sino que fue el reloj. Según un autor, ¿no?, un hombre muy sabio como escritor, ¿no?, que conocía de una manera sutil, muy profunda la situación de la época, ¿no?, en Inglaterra, Lewis Mumford. Porque decía el hombre, si bien las máquinas de vapor impulsaron fábricas y transportes, no pudieron sincronizar a las personas y sus actividades. Como que el reloj, que en aquella época ya estaba perfeccionando bastante, porque no eran tan exactos durante mucho tiempo, ¿no? Y ya hubo en aquel entonces maneras de perfeccionar, ¿no?, hacer más exacta la hora, ¿no?, relojes que sean más exactos. Y da como un ejemplo, hacer leer que en una ocasión hubo en Inglaterra un choque de trenes y murieron 14 personas. Y descubrieron que el motivo fue que los relojes de el que conducía un tren y el de que manejaba el otro tren no coincidían, porque había diferencias no sé si de minutos o de segundos, pero no coincidían. Entonces, claro, al no coincidir, uno pensó que el otro tendría la misma hora que él. Y entonces no sincronizaron bien la hora exacta y se cruzaron y chocaron. Bueno, es un ejemplo, ¿no?, entre muchos que podría haber. Porque pareciera que los modelos económicos, ¿viste?, o macroeconómicos más precisamente, necesitan una exactitud continua, ¿sabes?, y perfecta sincronización con coordinación, ¿sí?, también, y una especie de aceitado del engranaje que componen todas las variables que componen ese modelo económico. Y si nos referimos a las variables, las principales, ¿no?, de un país, bueno, algunos dicen que es el PBI, ¿no?,
el crecimiento del PBI o el decrecimiento, la tasa de inflación, la tasa de desempleo, los tipos de interés. A lo cual, bueno, también se podría agregársele el ahorro, la inversión, ¿sí? Los impuestos. Es todo parte de ese modelo, ¿no? De un modelo macroeconómico. El tipo de cambio, el consumo también, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que, viste, si vos movés una variable abruptamente, por ejemplo, a la tasa de interés o, por ejemplo, aumentos siderales de salarios o aumento de los impuestos, cobras el doble de los impuestos de un día para el otro, bueno, eso te mueve toda la estantería del modelo económico y produce inflación, entre otras cosas. Porque la inflación, como sabemos, es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios. O sea, fíjate cómo las grandes economías tienen toda una inflación, todos tienen inflación bajísima, pero muy baja. Inclusive los países supuestamente en desarrollo, ¿no? Como hay en América también, bueno, están dominando totalmente la inflación. Es increíble cómo están controlando, igual que los países desarrollados, ¿sabes? Por ejemplo, Perú, Costa Rica, ¿sabes? México también, creo que vamos bien, Brasil. Y nosotros hace décadas y décadas que no aprendemos todavía a controlar la inflación. Entonces por eso acá sí, en Argentina, que tiene que importancia, ¿no? El tema de la sincronización. Cuando el presidente Milei comenzó con su gobierno, bueno, déjame decirte que esto yo te digo es una charla informal, una charla de café, si te parece, ¿viste? Porque no me considero tan sabio, ¿no? Es un aporte, ¿viste? Para que te doy algo para pensar, ¿sí? Que creo que digamos, que simplemente muchas veces estoy repitiendo, ¿no? Lo que dicen otras personas, no es que digamos, quiero tener una teoría extravagante o que me focalizo en un partido político, ¿no? O que soy de izquierda, que soy de derecha y por eso hablo en favor de una tendencia o la otra. No, a mí yo hablo del país, a mí me interesa el país, ¿sabes? Porque hoy en día suspendí lo que te venía diciendo, ¿no? Pero porque quería decirte que en Argentina en este momento se dan situaciones sociológicas, ¿no? Bastante interesantes, porque los que están con el gobierno de Milei están como que no quieren ver la realidad, no quieren, por más que hay errores y mala educación del presidente y muchas mentiras, como dicen los periodistas, que dice constantemente mentiras el presidente, y está muy agresivo con todo el mundo, y se está poniendo autoritario, lo cual es muy peligroso. Y no sabemos cómo hacen para conseguir que voten las leyes. Ahora, la ley de ficha limpia, como dicen, no la votaron, pero como que en todo hay un poco de desorden, ¿no? Entonces, viste, empecé hablándote de la sincronización, que es tan importante, ¿no? En todo. En el deporte es importante. En una fábrica, en una oficina, en un medio de comunicación, todo tiene que estar muy bien sincronizado. En un banco, en muchos lugares, en todo el mundo, en todos lados. Y cuánto más en el gobierno, ¿no es cierto? Que un gobierno que tiene la empresa que se encarga de administrar un país con 46, 47 millones de habitantes. ¿Comprendes? La sincronización es un principio de la administración de empresas, que se asemeja un poco a la coordinación, ¿no? Que tiene que haber. Entonces, bueno, como te decía, yo en esta charla quería hablarte de
algunos principios de administración que tiene que tener todo país, ¿no? Como cualquier empresa o institución civil, privada, ¿sí? Gobierno nacional, gobierno provincial, gobierno municipal, ¿sí? Y también te quería comentar un poco sobre las exportaciones argentinas, tengo un artículo, y también, bueno, sobre la situación del país, en general, cómo va, ¿sabes? Bueno, te cambié un poco el tema abruptamente, pero bueno, continúo con lo que te venía diciendo ahora. Viste que el gobierno de Javier Milei, cuando comenzó en diciembre de 2024, bueno, tomó varias medidas, no me acuerdo bien exactamente cuáles son, pero cuántas son, pero una fue la devaluación exageradísima, ¿no? Más del 100%, que no notamos en ningún país del mundo. Fíjate, vos ya tenés ahí una variable, el dólar, cómo lo cambiaron más del doble. Eso dicen que si sabemos que subiendo mucho el dólar suben los precios que pagamos por las importaciones, todos los productos que compramos que están hechos en base a que la empresa tuvo que gastar dólares en comprar materia prima, etc. Y bueno, produce inflación. ¿eh? Por lo tanto, debió ser más prudente el presidente y devaluar, pero de una manera suave, ¿entendés? Prudente. Además, fíjate, hay una manera de no devaluar nunca, 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 que es tener baja inflación, bajísima, porque si vos tenés un 0,4 de inflación mensual, ¿para qué tenés que, y tenés un tipo de cambio adecuado, ¿sí? Normal? ¿Por qué vas a tener que devaluar? Y si tuvieras que devaluar, tendrías que devaluar poco o muy poquito, porque hay un perfecto equilibrio entre la moneda del dólar y el peso, el peso argentino. Ahora, si vos todos los meses tenés un 5% de inflación, supongamos, el peso se devalúa 5% todos los meses, bueno, el dólar va a tener que aumentar, ¿entendés? Porque si no, el peso se hace más caro, ¿sí? El dólar pierde valor ante el peso. ¿Y qué pasa? Pues se produce lo que se produce, que la gente se va al exterior de vacaciones, no gasta en Argentina, las importaciones convienen mucho más que las exportaciones, y entonces se deterioran los términos de intercambio, creo que dicen así los economistas, ¿no? Que, digamos, o por lo menos sí, quiero decir, el déficit, empieza a haber mucho déficit para Argentina, como el déficit comercial, ¿no? Y también, bueno, déficit interno, ¿no es cierto? En el gasto público, ¿no? Déficit, como le dicen, de la balanza de pagos también lo llaman. O sea, si Argentina no genera riqueza, va a tener déficit por todos lados. Y este gobierno se jacta de haber solucionado todos los déficits, ¿no? Muchos, sí, los principales, pero no se da cuenta de que está produciendo pérdidas enormes a la Argentina con la gente que viaja al exterior en vez de que los turistas vengan a la Argentina. Porque, por ejemplo, el superávit que hubo, o ¿cómo te puedo decir? Los miles de dólares que Argentina obtuvo en el sector energético de Vaca Muerta, principalmente creo que es, bueno, quedó todo anulado por el déficit que tuvimos en turismo, que gastamos más plata en el exterior que lo que obtuvimos en el sector energético. Por lo tanto, casi no sirvió para nada el superávit que tuvimos en Vaca Muerta. Porque quedó totalmente contrarrestado por el dinero que gastamos en el exterior. Entonces tenés el tema del turismo, que produce muchas pérdidas en Argentina, tenés el tema del comercio exterior, que se hace urgente ahora una devaluación. Pero ¿qué ocurre?
que ¿por qué hay devaluación cada tanto en Argentina? Porque la inflación no se la domina, ¿comprendes? Si hubiéramos tenido en los últimos 2 años el mismo precio de la leche, supongamos, suponete un precio cualquiera, 1.500 pesos el litro de leche, ¿sí? Si valía 1.500 pesos hace 2 años y ahora valía, suponete, 1.550 por un poquito de inflación, bueno, el dólar no tendría, ¿por qué habría que devaluar el dólar? ¿Y por qué lo habríamos de tener cepo para impedir que la gente compre dólares? ¿Por qué la gente ahorraría en dólares en lugar de ahorrar en pesos? Porque, por la inflación. Porque la moneda se devalúa, por así decir, ¿no? Y quizá lo que en realidad se devalúa es el dólar, porque si vos no devaluás el dólar, si vos no aumentás el precio del dólar, cuando aumenta el precio del peso, por así decirlo, el precio del peso, ¿sí? O ¿cómo diría? A ver, si vos tenés más pesos, también tendrás que tener más dólares en cierta manera, porque tiene que haber un equilibrio entre las monedas. Las monedas no pueden costar una 10 y la otra 1, ¿entendés? Tienen que estar todas al mismo nivel, a un nivel más, digamos, de equilibrio, para que todos los países puedan comprar y vender, y le convenga tanto vender como comprar, las exportaciones y las importaciones, ¿entiendes? Porque Argentina necesita importar, así como necesita exportar, también necesita importar muchísimo, porque necesita, no sé, creo que bienes de capital, bienes de materias primas, mucho necesita. Entonces, habiendo un dólar equilibrado, puede comprar, puede vender y puede hacer crecer la economía muchísimo, ¿sabes? Entonces, están produciéndose muchos desfasajes que no se comprenden, y sí se comprenden ahora, de una manera triste, porque parece que el presidente está posponiendo las medidas correctas que tiene que tomar hasta el mes de octubre, en que van a haber elecciones aparentemente. Porque estamos comprobando que no quiere tomar unas medidas pensando en el costo político que podría tener, quizás, y entonces corre peligro de no obtener votos suficientes, como los que quisiera, para el mes de octubre. Pero fíjate, si se va a proponer, como parecería que está proponiendo, llegar a las elecciones con el país cada vez más desastroso, la economía todo mal, bueno, se va a dar cuenta de que no es ningún negocio. Tendría que darse cuenta ahora de hacer lo que corresponde hacer en la economía, de valorar un poquito, lo que sea, no sé, ¿entendés? Pero, o controlar la inflación. Yo ahora quería proponerte justamente, ¿por qué te digo esto, todo esto, este lío que te hago? Porque quiero proponerte a vos como argentino y a todo el mundo que controlemos la inflación teniendo solamente como máximo, que los propongamos todos, tener como máximo 0,4 mensual. ¿Entendés? 0,4% de inflación mensual, que es la mitad de 1% mensual, ¿sí? Un poquito menos de la mitad. Bueno, eso es lo que tendríamos que tener, no te digo un mes para otro, pero sí de un mes para 2 meses. En 2 meses, 3 como máximo, podríamos tener 0,4 si nos lo proponemos, ¿sabes? Porque cuando hemos llegado a los argentinos después de tanto ejercicio de inflación, no ejercicio malo, ¿no? Y ejercicio funesto, de haber tenido 2% mensual, 4% mensual, 5% mensual, y vamos a tener 8% mensual, tuvimos 7% mensual, 6%. Bueno, y con el señor Milei, en el mes de diciembre, 25% en un mes. Entonces, si realmente quieren bajar la inflación y quieren y quieren olvidarse del CEP un día cercanísimo ahora, y quieren estabilizar los precios y favorecer el consumo, que es fundamental, es prioritario, es urgente que prioricen el consumo.
Porque cuando te digo que prioricen el consumo, te estoy diciendo priorizar al mismo tiempo con mucha energía la producción, ¿sabes? Tenemos que producir bienes y servicios y no subir los precios ni los salarios, de dejar todo voluntariamente, los argentinos dejarlo como está, ¿entendés? Voluntariamente, para controlar la inflación, y la vamos a controlar, porque es como si dijéramos, bueno, a partir de hoy tenemos convertibilidad, pero no con un peso o un dólar, así como está, con los mismos pesos, con los mismos dólares, sin obligación de hacer cosas raras, bimonetarismo, no, canasta de moneda, nada raro, nada. Pero bueno, como si estuviéramos en una convertibilidad, en el sentido de no aumentar nada, ni los precios ni los salarios, ¿sabes? Entonces, al comerciante lo vamos a obligar, no, porque algún aumento puede haber en el primer mes, segundo mes, tercero, ¿entendés? Pero inevitablemente, ¿viste? Se tiene que normalizar todo muy bien, ¿comprendes? Y me parece que sería bueno, ya lo dije más una vez, que el gobierno organice, ¿no?, la entrega de cajas de alimentos, ¿viste? Una caja con buenos alimentos de buena calidad, de primera necesidad, para todas las familias que lo necesiten, ¿sabes? Con generosidad. Y que busque la manera de dar otras ayudas, ¿sí? Suponete, ¿viste? El transporte que se proponga no aumentarlo mucho, los servicios públicos que no aumente por 2 o 3 meses, que queden todos así, y si hay que dar subsidios, da subsidios a las empresas públicas, ¿viste? Pero al mismo tiempo también a las empresas de servicios públicos, digo. Al mismo tiempo, ya te vengo diciendo muchas veces que habría que hacer muchas auditorías en las empresas, y esas auditorías sería bueno que las realice gente que es extrapoder, gente que no está en el gobierno, ni en un partido, ni en el otro, ¿viste? Porque a la larga, por más que sea un opositor, más de una vez hemos visto, y lamentablemente lo vimos muchas veces también, los opositores muchas veces son cómplices más que opositores. Entonces, por supuesto que creemos, hay gente honesta, por supuesto, íntegra, pero si tenemos gente, hombres independientes y mujeres, que a quienes se les pide, ¿no?, tener formación suficiente como para poder actuar como auditor, bueno, que todos los años, inclusive cada 6 meses, no sé, que haya una buena auditoría de esas empresas, y esta gente, si pudiera quizás hay gente que lo hace ad honorem, ¿viste? Que trabaja ad honorem, y qué orgullo sería para mucha gente trabajar ad honorem haciendo esa tarea, porque entonces si se hacían esa tarea no hubieran aparecido los tremendos desaguisados que comprobamos que hicieron en AISA. Se gastaron $4.800 millones, $4.800 millones en nada que sea tan bueno. Compraron unas camionetas, pero pagaron 42.000 cada una y valían 14.000 cada una. O sea que ahí hubo una diferencia de $28.000 por cada camioneta, que no sabemos dónde fueron a parar esos $28.000, ¿sabes? Sospechamos algo así, porque bueno, pero algunos responsables hay en eso, en ese desbarajuste que se hizo. Se construyó un edificio a propósito y no lo terminaron, y se gastaron muchos dólares en ese edificio, no necesitaban ese edificio por otra parte. Alquilaron edificios que también no necesitaban, y te das cuenta, ¿no? Y además ahora están cobrando una tarifa bastante alta. Nunca en la historia de AISA, o como era antes Aguas Argentinas, o como era antes, creo, Obras Sanitarias de la Nación, nunca hubo un pago tan grande de agua, por el agua, en Argentina. Siempre fue muy módico, siempre. Y bueno, y ahora, bueno, como parece que son cajas políticas, que una empresa pública, ¿viste?, que brinda servicios públicos, sí, servicios de empresa pública, porque son públicas, son del Estado, que esa empresa pública te defraude, ¿no?, utilizando el dinero de los usuarios para financiar la campaña política de un político, es demasiado, ¿viste?
Entonces, pero además, que haya durado 4 años esa empresa haciendo ese tipo de tramoyas, ¿eh? Ya es muy triste todavía más. Por eso te digo, tendría que haber una auditoría frecuente. Si el primer año se dan cuenta de lo que estaba pasando, hubiéramos ahorrado miles de millones de dólares, seguramente. Y lo mismo te puedo decir en una intendencia, en un gobierno provincial, en todo tipo de empresas públicas, ¿sabes? Organismos, escuelas, hospitales del Estado. Bueno, entonces, viste, volviendo un poco al tema de la administración. Principio de la administración tenés que tiene que haber primero un estudio y una planificación, ¿no es cierto? Estudiar el tema de la empresa, qué tipo de empresa vas a tener, cómo va a trabajar la empresa, qué fines tiene. Entonces, tenés que planificar, ¿no? Cómo se va a desarrollar la empresa. En Argentina tenés que planificar también, cada año, cada gobierno. Hay que hacer planes. Perón hacía planes quinquenales. Te digo Perón porque me acuerdo, me asocio con planes quinquenales, pero otros gobiernos buenos hubo también, ¿sí? Bueno, si es que fueron todos buenos. Pero un plan para unos años, ¿cierto? Y después, si se quiere también, mejor todavía, políticas de Estado, que un gobierno establece un horizonte de obras, ¿no? Consensuado con todos los otros partidos políticos, que puede durar 15 años, y bueno, cada gobierno que viene continúa con ese plan, se compromete a continuar con ese plan, ¿sabes? Tiene que haber coordinación, ¿sí? En el gobierno de Milei no parece haber mucha coordinación. Tiene que haber sincronización. Por ejemplo, ¿por qué es buena la sincronización? Porque ahora, si queremos bajar la inflación, tenemos que sincronizar el dejar de dar aumento de salario por, digamos, por las convenciones colectivas de trabajo y al mismo tiempo ponerse de acuerdo con los comerciantes y empresarios para que, digamos, traten de mantener, hacemos un pacto, ¿no es cierto? Durante 3 meses los salarios no se modifican. Y durante 3 meses las empresas, sabiendo que no se van a modificar los salarios, a rajatabla, lo hacemos, saben que, bueno, que van a poder planificar, van a tener certidumbre por 3 meses. Y esos 3 meses son cruciales, porque si en esos 3 meses las empresas logran, por lo menos, no digo mantenerlo igual, que aumente un poquito la lechuga, que aumente un poquito la leche, un poquito nada más, no pasa nada, ¿viste? Porque se compensa de muchas maneras. Se compensa en poco tiempo. Y no alarmarse, sí, porque aumentan un poquito algunos precios, porque no hay motivo para que aumenten, ¿sabes? Por lo demás, ya te digo, tiene que haber maneras de atender las necesidades más urgentes de la población, por ejemplo, la caja de alimentos, y también buscar otras maneras de hacer la vida no tan difícil al trabajador, ¿viste? Por ejemplo, el boleto de colectivo, el subte, prometer no aumentarlo por 3 meses, ¿entendés? Las empresas públicas, bueno, en todo caso, sí, no digo congelar, quizás si se puede congelar, se congela 3 meses sin ningún problema, y si hay que subsidiar, el gobierno subsidia, al gobierno le conviene mucho más pagar un poco de subsidio a la empresa pública. Es una primera etapa, ¿sí?, de conseguir la estabilidad entre el precio y salario. Le conviene mucho más pagar un poquito de subsidio y ya está. Y después sí, reacomoda las tarifas cuando pueda. Pero primero, ¿qué es lo que nos proponemos? Recomponer el aparato productivo, ¿entendés? Terminar con todo tipo de recesión. Que se mueva la maquinaria de la economía argentina y que empiece a surgir más empleo,
que aumenten las ventas de alimentos, primero que todo, que aumenten las ventas de alimentos, la venta de ropa, de lo más urgente, ¿sabes? Y por supuesto, hacer todo lo posible para mejorar la atención en los hospitales públicos, que eso no era para ayer. Mejorar el hospital público no era para ayer. Era para el siglo pasado, para principios del siglo pasado. Siempre hubo que haber mejorado el hospital público. Y hemos estado décadas y décadas y muchísimos años. Y pasaban los años, las décadas, pasaban los lustros, pasaban el siglo entero. Y no hemos mejorado el hospital público, ¿sabes? Estamos a tiempo, podemos hacer muchísimo con un poco mejor de salario para empezar, ¿no? Que le demos a los médicos, con un poco más del turno que le demos a la gente, que la gente no sea tan escandaloso que la gente tenga turno para dentro de 6 meses, ¿no? Busquemos la manera de ahorrar. Ahora, si yo te digo cómo habría que ahorrar dinero, en los hospitales, bueno, capaz que a muchos les va a parecer bien, pero no tan bien a muchos otros también, viste, que están acostumbrados a prácticas de muerte en los hospitales, que importa la vida de mucha gente, no importa gastar dinero con tal de repartir preservativos por millones, ¿no? No, esa es la política que va a que terminar, ¿te das cuenta? Todo lo que es ideología de género, salud reproductiva, esas son palabras maléficas, ¿sabes? Entonces te das cuenta, hay mucho para hacer, pero si no cambias vos la mentalidad, si vos no cambias la mentalidad, y yo también, si no cambiamos toda la mentalidad, después no nos quejemos, ¿sabes? Después no nos quejemos porque nosotros podemos hacer cambios los argentinos que son sensacionales de un día para el otro, ¿sabes? Y la escuela también, ya dije muchas veces que es lo que me parece que habría que hacer para que la escuela pública sea mejor, tenga más presupuesto y que para ese mayor presupuesto no haya que imprimir dinero. Lo mismo que el hospital, no hay que imprimir dinero para mejorar el hospital. Hay que cambiar la mentalidad. Y luchar un poquito contra los curros también, ¿viste? Quien tiene la posibilidad. Rezar primero rezar mucho para que se acaben esa digamos, abundancia de curros que tenemos en Argentina. Y entonces todo mejora, ¿sabes? Pero bueno, de todos modos, supongamos que hay mucha gente que se niega a mejorar los hospitales y las escuelas. Igual se puede dominar la inflación, porque es una condición básica, sine qua non, estabilizar los precios y los salarios, ¿sabes? Pero sin dejar de luchar. Vos, si podés, en la medida que puedas luchar por una escuela pública con más presupuesto, y por un hospital con más presupuesto también, bueno, ¿qué mejor tarea tenés para hacer en Argentina desde el punto de vista político que esas dos tareas? Pues todas son importantes, ¿no es cierto? Pero estas también son importantes. Y entonces, ya te digo, todo ordenado a mejorar el aparato productivo, a que se empiece a mover la maquinaria de la producción de bienes, servicios, ¿entendés? Y que mejore el consumo. ¿O querés que seamos como en Venezuela, que había gente que la población en promedio pesaba 8 kilos menos porque no tenían para comer? Además, fíjate, el gobierno está focalizándose en ahora, bueno, por ejemplo, quieren sacar un super IVA, o sea, el 21% más otros impuestos que bueno, que quizás más que aumentarlo es unificar, ¿no? Pero del 21% no dicen nada, ¿viste? No dicen nada. Y además, ¿qué otra cosa están planeando? Siempre están planeando algo, ¿viste? Fíjate cómo, desde que el gobierno asumió, una y otra vez el presidente decía, bueno, si estamos con tantos dólares podemos dolarizar, o podemos tener economía bimonetaria, o qué sé yo, cuántas cosas, pero no, simplemente 0,4 de máximo de inflación mensual, ¿sabes? No te digo que tenga que ser 0,4 exacto, pero yo creo que yo te digo que por lo menos
es hacer un congelamiento de salarios y de precios, ¿sí? Voluntario. Fíjate si, por ejemplo, preguntamos a las empresas, le decimos, miren, 3 meses no tocamos los salarios. Si hay una cosa que yo jamás te pediría y que me parece de lo más antipático y de lo más injusto y de lo más recalcitrante, que estoy usando la palabra muchas veces, y de lo más despreciable también, es obligar a los comerciantes a ponerle un precio máximo, ¿entendés? Pero fíjate, si la misma empresa Carrefour, hace un tiempo, poco, el gobierno de Alberto Hernández, dijo, por 4 meses estos más de 1000 productos no los vamos a aumentar. No comprobé yo, viste exactamente, no leí que bueno, que se cumplió todo muy bien, pero esperamos que sí, ¿no es cierto? Ahora, ¿no será cuestión de hablar con los supermercadistas, por ejemplo? Porque en Argentina el supermercado es un sector crucial, ¿viste? ¿Entendés? Los artículos de primera necesidad, ¿entendés? Fundamentalmente. Imagínate, suponete que el supermercado dice, bueno, por 3 meses no aumentamos, por 2 meses supongamos. O digamos, estos productos que son de primerísima necesidad, no los vamos a aumentar. Pero sabiendo que no van a pedir aumento de salario también, ¿no es cierto? Ahora imagínate vos lo grandioso que sería que transcurran los 3 meses y todo se empezó a estabilizar. El consumo tiene que aumentar infaliblemente, ¿sabes? No te digo que soy infalible, como viste, no. Pero te quiero decir que lo pienses, pensarlo y te vas a dar cuenta de que es la mejor manera de controlar todo. En 3 meses te olvidas del cepo, porque el cepo está por la culpa de la inflación. La devaluación se produce por culpa de la inflación que le aumenta los precios, ¿entendés? Es así de sencillo. Dejan de aumentar los precios y deja de haber motivo para el cepo, motivo para devaluar. ¿Por qué vas a devaluar si el peso y el dólar van igual siempre? A lo sumo, bueno, tendrás que modificar un poco, ¿no es cierto? Pequeñas devaluaciones, no pasa nada, absolutamente nada. Es para bien, ¿entendés? Sería para bien. Entonces, tenemos que entrar en ese círculo virtuoso de producir, consumir, ¿sí? Ahorrar producto de que empieza a mejorar el salario, empieza a mejorar el salario, ¿sí? Te va quedando cada vez un pesito más para ahorrar, ¿eh? Si aumenta la inversión, pueden aumentar los préstamos, los bancos pueden dar préstamos, en base a esas inversiones que reciben. Y bueno, se reacomoda el aparato productivo y empieza todo a funcionar viento en popa. Bien, porque vos fíjate, preguntarle a cualquier empresario, comerciante, fabricante, productor agropecuario, preguntarle, ¿le sirve a usted que haya 3 meses sin inflación? Nada. Que no haya inseguridad, que no haya inquietud sobre el futuro, que no haya desasosiego por este sub y baja de los precios, que no puedan decidir, que estén indecisos constantemente, que no puedan prever, que no puedan planificar, ¿entendés? Bueno, por 3 meses esto se organiza de una manera milagrosa, te diría yo, ¿viste? Así que bueno, yo te hago esta propuesta, ¿viste? 0,4 y bueno, ¿de qué manera lo va a conseguir? Con la política. Pero el presidente no se muestra político, ¿viste? Porque político, una acepción de la palabra es también diplomático en cierta manera, ¿no? Actuar políticamente, ¿no? Con diplomacia. Pero no tenemos mucha diplomacia en el presidente Milei. Entonces, ¿quién hace esa negociación? Y no sé. Recemos para que aparezca alguien que organice este país, ¿viste? Bien. O que el presidente Milei lo haga, si de pronto se convierte y lo haga.
Pero esa es un poco la idea, ¿entendés? Y si no es el presidente, vendrá otro, tendrá que hacerlo otro presidente, pero lo van a tener que hacer en última instancia, ¿sabes? Al final van a tener que hacer esa tarea de estabilizar el mismo precio porque es condición básica. ¿Ok? Bueno, por hoy te dejo acá porque se hace tarde y en otro momento sí, trataré de seguir con este tema y bueno, explicarlo de la mejor manera posible. Yo te pido que me disculpes si de pronto te puedo haber, qué sé yo, te sentiste mareado con lo que dije o que no me entendés bien, pero voy a seguir tratando de explicarlo bien, ¿viste? Gracias. Que Dios te bendiga.